Sí se puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, sí se logra ver. Ya, ok. A ver, ahora sí les voy a pedir, por favor, que los que quieren participar, si tienen alguna duda, alguna pregunta, en el momento que surja la duda, anótenla en una libreta o en un papel y vayan levantando la mano. Cosa que en cuanto termino de exponer, aclaramos inmediatamente todas las dudas, ¿sí? A ver. Muy bien, buenas tardes con todos. Vamos a empezar la actividad de hoy día. Este tema es la teoría 11 de los temas ginecológicos. El tema es vaginitis y vaginosis, ¿no? A ver, esta es la tabla de contenidos, qué cosas vamos a tratar. Un poquito de generalidades para que vean usted y se enfoquen en el contexto de cuán importante es esta patología, sobre todo en la consulta ginecológica. Recuerden que ustedes como médicos generales van a estar en un consultorio donde esta va a ser una de las patologías más comunes. Vamos a hablar un poquito de flujo vaginal normal. Ojo que el flujo vaginal también tiene sus propios gérmenes. Vamos a ver cómo es que se explora un flujo patológico, qué características tiene el flujo patológico, y luego vamos a enfocarnos en las patologías más comunes. Para las vaginitis propiamente dicha, la cándida, los honguitos, las tricomonas y la Gardnerella vaginal con las vaginosis. Pero recuerden que además de las vaginitis tenemos también otros dos gérmenes que nos dan flujo vaginal y se acompañan de flujo por el cuello del útero, y ese flujo entra vagina. Y aquí hay dos gérmenes más. Hay dos gérmenes más incluidos, ¿no? Y luego una diapositiva puntual de otras vaginitis, como la vaginitis atrófica, típica de la posmenopáusica, o la alérgica, ¿no? Y finalmente una diapo de lo que es el manejo sindrómico, como para resumir todas las patologías que hemos detallado uno a uno en un solo cuadro, ¿ok? Muy bien, empecemos. A ver, la idea de esto es que ustedes se den cuenta que las vaginitis y las vaginosis en la mujer es una de las patologías más comunes que hay. Muchas de ellas, cuando las defensas inmunológicas son buenas, se controlan rápidamente y espontáneamente. Otras de ellas, lamentablemente, requieren que tengan que recibir a una consulta, ¿no? Y la cruda realidad, miren las estadísticas, ¿ah? Es un problema de salud que afecta no solo a la paciente, sino también la farmacoeconomía, porque hay que estar comprando las medicinas. Mire, el 75% de las mujeres han tenido por lo menos un episodio de una vaginitis en su vida. Además, aquellos que hacen consulta externa constituye el 20% de las consultas de ginecología. Mire, y aquí esta cifra se incrementa más porque a veces la mujer va por otra cosa, va a controlarse el embarazo, va porque se hizo una herida o porque está con dolor pélvico, y en el examen uno encuentra que hay flujo vaginal, ¿no? Esto es motivo de consulta 20%, pero realmente lo encontramos casi en el 70-80% de las pacientes. Ojo, en las trabajadoras sexuales y en las pacientes que están retenidas, las presas, por ejemplo, hasta en un 50-60% se encuentran estas vaginitis. Y vean, no es solamente la gran cantidad de población que tiene esta vaginitis, sino que entre el 18 y el 50%, según diferente literatura, en nuestro hospital 35% de estas mujeres con vaginitis presentan complicaciones. ¿Qué complicaciones? EPIs, infecciones pélvicas, problemas de infertilidad, obstrucción tubaria, etc., ¿no? Por lo tanto, vean ustedes lo frecuente que es esta patología y todo el gasto que requiere, tanto en consultas como en medicamentos, ¿no? Hablemos de algunas definiciones. Según la FLASOG, vean, según la FLASOG, vaginitis es la reacción inflamatoria de la vagina. Puede deberse a gérmenes por alteración de los microorganismos habituales, o puede deberse a otros factores. Por ejemplo, vamos a ver la vaginitis alérgica y la vaginitis atrófica. En tanto que vaginosis es la alteración de la flora habitual de la vagina, es decir, los gérmenes, encontramos gérmenes patógenos, pero no hay reacción inflamatoria. Esto es muy típico, por ejemplo, de la Gardnerella vaginalis, en donde tengo una gran cantidad de gérmenes, pero generalmente no hay mucha reacción inflamatoria, ¿no? La COG tiene una definición similar, vean. Para la COG, la vaginitis es un espectro de condiciones, o sea, una serie de cuadros clínicos cuyos síntomas principales son alguna alteración a nivel de vulva o vagina, sea flujo, sea picazón, inflamación, enrojecimiento, endurecimiento, rajadura de la piel, etc., ¿no? Entonces, cualquier alteración a nivel de la zona vulvovaginal es una vaginitis. En tanto que vaginosis bacteriana vendría a ser una infección polimicrobiana, generalmente anaerobios, marcada por gran disminución de los gérmenes buenos de la vagina, que son los lactobacillus acidophilus.
Estos lactobacilos defienden la vagina porque producen dos cosas. Uno, peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, H2O2, que elimina el desarrollo de ciertos gérmenes, y además la producción de ácido láctico que reduce que acidifica el medio y por lo tanto impide el desarrollo de gérmenes, ¿no? Entonces, al disminuir los lactobacillus, productores de ácido láctico y de peróxido, hay un sobrecrecimiento de los anaerobios facultativos. Van a ver ustedes que muchos de estos microbios patológicos existen normalmente en la vagina, pero en una concentración muy baja. Cuando las defensas disminuyen, entonces estos gérmenes crecen. Otra definición importante es la leucorrea. Leuco es blanco y rea es flujo. Es un flujo vaginal blanquecino, ¿no? Ojo, que puede ser del cuello o puede ser de la descamación vaginal, ¿no? Puede estar saliendo del cuello o puede estar saliendo de vagina. Puede ser fisiológica, por ejemplo, el moco de la ovulación. Recuerden que es un fluido mucoso transparente que sale de las glándulas del canal cervical y que salen hacia vagina, y que muchas mujeres el día de la ovulación hace que se sientan húmedas. Y cuando sacan el moco y se estira mucho, está muy cerca de la ovulación. Esto se llama filancia, ¿no? Puede ser un flujo normal, pero puede ser producto también de una infección, de gérmenes que están produciendo un exceso de descamación celular y desarrollo de leucocitos, ¿no? Entonces, leuco, flujo blanco, lo encontramos en vagina. Y la cervicorrea es un flujo del cuello del útero, ¿no? Este flujo está saliendo del cuello del útero. En el caso del moco de la ovulación, sale del cuello del útero. Pero si yo tengo una secreción purulenta, pueden ser otros gérmenes, ¿ok? Continuamos. El flujo vaginal normal. Vean, este es uno de los síntomas más comunes, ¿no? Muchas mujeres van y dicen, voy por flujo vaginal, pero siempre lo he tenido, toda la vida lo he tenido. Recuerden que el flujo vaginal normal es producto de algunos gérmenes muy poquitos, pero generalmente es la humedad de la vagina, es el mucus, es la descamación celular. Entonces, este flujo vaginal normal en algunas mujeres es muy escaso, que casi no lo notan. En otras mujeres es mayor. Y aumenta también en condiciones fisiológicas, como por ejemplo el embarazo, donde hay un aumento del trofismo de las células y un aumento de la descamación celular, ¿no? Entonces, muchas mujeres van por ese flujo porque es bastante. Pero cuando evaluamos y hacemos cultivos, vemos que es un flujo normal, que no le pica, no le arde, solamente que lo nota que ha aumentado en cantidad y que de repente mancha la truza, ¿no? Entonces recuerden que el flujo es uno de los síntomas más comunes de la consulta ginecológica. Pero ojo, les dije que muchos pacientes van por otra cosa, van por dolor pélvico, van para descartar embarazo, van por cualquier cosa, y nosotros encontramos, lo que nosotros vemos, evidenciamos, es un signo, es el signo más común en la exploración ginecológica, aunque vaya por otras cosas, ¿no? Esto se debe a que la vagina es todo un ecosistema de gérmenes dinámico que contiene aproximadamente 10 millones de colonias de bacterias, con predominio de los microbios buenos que son los lactobacillus acidófilos, ¿no? Entonces, le explicaba, la vagina posee una descarga normal, un flujo normal, claro, blanquecino, a veces medio viscoso, a veces más filante en la época de la ovulación, pero que no pica, no duele, no molesta. Y este flujo es producto de la descamación celular, ojo que en el embarazo aumenta, de la humectación natural del tejido y de la flora natural, que tiene lactobacillus y otros gérmenes en menor cantidad, pero también de los cambios hormonales a lo largo del ciclo menstrual y de la vida, ¿no? En las diferentes etapas. Y las características propias de la paciente. Como les decía, hay unas mujeres que descaman más y otras que descaman menos. Y es su naturaleza individual. El flujo normal. Seguimos. En la vagina, recuerden que tiene una serie de mecanismos de defensa. Uno de ellos es su epitelio. Recuerden, es un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado como la piel. La piel tiene queratina, la vagina no. Es un epitelio poliestratificado con muchas capas y tiene una mucosa que no tiene glándulas, no tiene puertas de entrada para los gérmenes. Este tipo de epitelio, un epitelio grueso poliestratificado, es una gran defensa. Además tenemos gérmenes, 10 millones de colonias de bacterias de lactobacillus. 10.000 millones de colonias de bacterias, lactobacillus, que son los que van a actuar, lo vemos en la siguiente lámina. Y tenemos que, producto de estos lactobacillus, tenemos un pH vaginal que va entre 3.8 y 4.2, pregunta de examen, anoten por favor, y es un pH que puede ser alterado. Algunos gérmenes alteran y producen una alcalinización del pH vaginal, y entonces tenemos que hay pH de 6 y de 7.5. Y eso lo podemos evaluar con estas tiras reactivas, ¿no? Tiras de papel de nitracina o papel de tornasol. Estas son de nitracina, estas amarillas, ¿no? Y el otro factor de defensa natural es el nivel de estrógeno. Recuerden que en la mujer en etapa reproductiva, que tiene buena producción de estrógeno, no hablo de la niña que no ha tenido menarquia aún, ni de la posmenopáusica, que ya se le fue la regla. Recuerden que el nivel de estrógeno mejora el trofismo, el grosor de los tejidos. Hagan de cuenta ustedes, lo vamos a ver en una lámina,
que el epitelio de una paciente joven es grueso, es como de 10 centímetros, en tanto que una paciente posmenopáusica va perdiendo el estrógeno, va perdiendo el trofismo, y entonces las capas son como de 1 a 2 capas nada más. Lo vamos a ver en una lámina, ¿no? Entonces, el trofismo, el grosor del epitelio, los pliegues que tiene la mucosa vaginal, ¿no? Estos van a mejorar y van a permitir hacer resistencia al ingreso de gérmenes, ¿no? Ahora, mantenimiento de la flora vaginal normal. Recuerden que tenemos células vaginales. Las células vaginales tienen glucógeno. Por actividad enzimática celular se produce glucosa 6-fosfato. Y esto va a estimular y favorecer el desarrollo de los microbios buenos, que son los lactobacillus acidófilos. Ahora, estos lactobacilos tienen dos funciones. Uno, liberan el peróxido de hidrógeno que les dije, H2O2. También producen lactacidina, acidolina y lactacin B, que son sustancias que van a dificultar la reproducción de los gérmenes patógenos, sobre todo, ¿no? Y sobre todo aquellos gérmenes que no poseen catalasas, como los anaerobios, la Gardnerella vaginalis, el Mobiluncos, el Streptococo, etc., ¿no? Por otro lado, los lactobacillus también producen ácido láctico, y al producir este ácido láctico van a mantener el pH. Vean, aquí es un pH más amplio, entre 3.5 y 4.5. Aquí yo les dije entre 3.8 y 4.2, según dice Novak. Para el examen Novak, 3.8 o 4.2. Entonces, este ácido láctico acidifica la vagina, dificulta la reproducción de especies, sobre todo aquellas que no se multiplican a pHs ácidos, principalmente las enterobacterias. Recuerden ustedes que el canal vaginal suele contaminarse con mucha frecuencia con la flora anal, con la flora rectal, porque la distancia entre el ano y el introito vaginal es muy corta. Las mujeres lamentablemente tenemos un perineo corto, ¿no? Entonces, aquí simplemente esta diapositiva no se la aprendan de memoria, simplemente para que sepan, las tres láminas celestes, los tres cuadros celestes, que hay cocobacilos, cocos y bacilos gram positivos. Dentro de ellos tenemos anaerobios aerotolerantes como el lactobacillus, el que nos interesa, el que está en rojo. De los cocos y bacilos gram positivos anaerobios facultativos tenemos a la Gardnerella, ese es dañino, no nos gusta. Y los cocos bacilos gram positivos anaerobios estrictos tenemos otro tipo de gérmenes, peptococos, peptostreptococos de la flora rectal, ¿no? También tenemos micoplasmas, miren, hay micoplasma hominis y ureaplasma urealítico, pero en muy pequeña cantidad. Y de los bacilos gram negativos tenemos anaerobios facultativos como la Escherichia coli, que vive en el recto, en las heces, ¿no? Y otros anaerobios estrictos como bacteroides y Prebotella. ¿Qué me interesa que recuerden? Que tengo los lactobacilos buenos, que tengo Gardnerellas malas, que tengo otros gérmenes del recto, entre ellos los Streptococos y la Escherichia coli. ¿Ok? Entonces, ahora sí entremos, eso era el flujo normal, vean que también tiene sus propios gérmenes, pero en poquita cantidad, y lo que predominan son los buenos, que son los lactobacilos. Hablemos ahora del flujo patológico, ¿no? Este flujo vaginal diferente. La paciente dice, yo siempre he tenido flujo, pero ahora está verdoso, ahora está más espeso, ahora está más apestoso. Esta diferencia del flujo es lo que nos habla de una patología, ¿no? Y esa es la principal característica de las vaginitis por gérmenes, ¿no? Ahora, a consecuencia de ellos podría también haber una infección del cuello del útero. Los gérmenes pueden subir y también van a infectar ya no solo las paredes vaginales, sino también el canal cervical. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Ojo, van a ver ustedes que algunos predominan en determinados gérmenes, pero los síntomas más comunes son la picazón vulvar. Muchos vienen por picazón, no se han dado cuenta del flujo, vienen solo por la picazón. Otros vienen porque está enrojecido, les arde, produce dolor, se echan el agua, se echan el jabón y les arde, ¿no? Otras porque están oliendo mal, y sobre todo dicen que después de tener relaciones sexuales apestan. Tanto así que muchos piensan que de repente la pareja les está sacando la vuelta, y no es así, ¿no? Es por el tipo de microbio que vamos a ver ahora, y ni siquiera es de transmisión sexual. Otras porque está hinchada, tiene laceraciones, tiene heridas, se ha rajado la piel del perineo. Y otros muchas veces no van por esto, van por otra cosa, ¿no? Van para hacerse su papá Nicolau o cualquier otra cosa, y nosotros encontramos que hay flujo, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ojo, se dice que la raza morena tiene más predisposición a hacer flujos vaginales. Otros son los hábitos higiénicos. Por ejemplo, uno por no lavarse bien, ¿no? Recuerden que el aseo debe ser primero de la zona más limpia, que es de la vulva, luego al periné y luego a la zona anal, y siempre lavado hacia abajo y hacia atrás. Muchos se asean de atrás, de la zona perianal hacia adelante, y sin querer se llevan gérmenes de atrás hacia adelante. Eso por no lavarse o por no saberse lavar. Y lo otro es por el exceso. Muchas mujeres se lavan con agua y jabón la vagina. Entonces, la vagina no debe lavarse con agua y jabón, porque recuerden que su epitelio es poliestratificado, plano, pero no queratinizado. Entonces, se destruyen las células, se debilita, se produce una vaginitis inflamatoria y los gérmenes desarrollan más, ¿no? Entonces, ni por no lavarse, ni por lavarse mal, ni por el exceso de lavado.
¿no? Otro por las relaciones sexuales. Realmente las relaciones sexuales de por sí no producirían infecciones vaginales, salvo que estamos hablando de una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo el gonococo, la clamidia. O puede ser, generalmente actúan como un vector. Si uno no se ha aseado antes de las relaciones sexuales y está la zona perianal contaminada, perineal y perianal, durante la actividad sexual los gérmenes de la zona perianal o del perine pueden introducirse a vagina y luego de las relaciones la paciente a los días empieza con flujo vaginal. También por el cambio de pH. Les decía, los lavados con jabones, a veces con jabones alcalinos, producen cambio del pH y eso disminuye la resistencia natural de la vagina. El tabaquismo, ojo, se ha visto que hay concentraciones altas de nicotina en el cuello del útero y en vagina, y que estos podrían disminuir las reservas de las células y favorecer las infecciones vaginales. Otro, el uso del DIU. El DIU en sí no trae gérmenes, pero el DIU tiene un hilo que sale por el cuello hacia vagina. Y a veces esta persistencia produce una irritación. Ese hilo produce en algunos pacientes una irritación crónica y cualquier proceso inflamado es más propenso a captar los gérmenes que hay, ¿no? Entonces, vean, aquí hay una serie de factores exógenos, pero tenemos también factores endógenos propios de la paciente. El DIU podría ser uno de ellos, porque está interno. Problemas con diabetes. Pacientes con diabetes son más propensas a hacer infecciones de cualquier índole en cualquier nivel. El uso de antibióticos. El exceso de antibióticos, muchas veces vemos que las pacientes con faringitis crónica que han usado una terapia antibiótica o otra terapia antibiótica terminan después eliminando la flora vaginal normal y terminan con una vaginitis posterior, ¿no? El hipoestrogenismo, como en las posmenopáusicas, por ejemplo. Ojo, recuerden que también tenemos hipoestrogenismo en las pacientes que están dando de lactar y que tienen una menorrea postparto larga, ¿no? Entonces esto es algo que debemos compensar. Y esto va a producir una disbiosis, una alteración de la microflora vaginal normal, y eso va a hacer que haya una gran proliferación bacteriana, sobre todo de los patógenos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el protocolo de evaluación en una paciente que viene por flujo, ¿no? O que le encontramos flujo? En primer lugar, la historia clínica, ¿no? Ver las conductas sexuales, si tiene parejas múltiples, para sospechar cuál germen podría ser. La historia menstrual, si sus menstruaciones siempre han sido regulares, si regla de repente negrito al principio, negrito al final, si tiene flujo más común antes o después de la regla, los hábitos higiénicos que ya hablamos, el uso de fármacos, principalmente antibióticos. Luego viene la exploración física. En la exploración, nosotros, recuerden ustedes, dentro de la semiología vamos a inspeccionar, primero vemos todo lo que es vulva y vagina, vulva externa, vulva y genitales externos. Luego vamos a ver por dentro. ¿Y cómo vemos por dentro? Con el espéculo. Ponemos el espéculo y vamos a ver las paredes vaginales, características del flujo, vamos a ver el cuello del útero, ¿no? Y luego ya el último es el tacto vaginal, que en este caso para el flujo vaginal no me interesa mucho el tacto vaginal, pero para una infección que ha ascendido, que ha pasado de vagina a cuello, ha entrado al endometrio, se ha ido a las trompas y me ha producido una EPI, sí me interesa el tacto vaginal, ¿no? Entonces, aquí en la especuloscopía vamos a ver, como le dije, las características de la secreción que vamos a ver más adelante. Tengo historia, exploración y luego vienen las pruebas de laboratorio. Pueden haber pruebas muy simples que las puedo hacer en el consultorio mientras estoy examinando a la paciente y otras que necesitan de un laboratorio con un microscopio por lo menos, ¿no? ¿Qué pruebo de hacer yo en consultorio? Lo más rápido. Si yo tengo mis papelitos, mis papel de nitracina o mi papel tornasol, yo puedo medir el pH. Entonces, una vulvovaginitis, ¿no? Candidiásica, generalmente el pH no se altera. Está entre 3.8 y 4.2, menos de 4.5. La Gardnerella vaginalis es una que sí altera el pH y puede producir un pH por encima de 4.5, que es lo normal. Y la Trichomonas vaginalis también puede alterar el pH, ¿no? Estas dos podrían alterar el pH. Ahora, puedo hacer una prueba de KOH. Esto lo puedo hacer en el consultorio. En el espéculo que he retirado, en donde hay flujo, puedo echarle 1 o 2 gotitas de hidróxido de potasio al 10%. ¿Qué va a hacer? Este hidróxido de potasio, que es una sustancia alcalina, va a reaccionar con las aminas producidas por los gérmenes, principalmente los gérmenes anaerobios, como Gardnerella y otros, ¿no? A esto se llama test de aminas o test de WIF. Entonces, con la gotita de hidróxido de potasio en el espéculo, yo puedo sentir que si tenía un olorcito más o menos feo, al echarle yo estas gotitas de hidróxido de potasio, el olor se exacerba, es espantoso realmente, es horrible, aumenta por 10 y por 100. Entonces, eso sería un test de aminas o un test de WIF positivo que me hablaría de aquí tengo gérmenes anaerobios, principalmente la Gardnerella vaginalis, ¿ok? Pero también puedo utilizar en una lámina, poner una gota del flujo y ponerle un par de gotitas de hidróxido de potasio. Y esto lo puedo ver en el microscopio y voy a ver con facilidad hifas y micelios, ¿no? Los voy a ver en la prueba de KOH, pero en el microscopio, ¿no? Ahora, puedo hacer un examen en fresco, ya no con KOH, como hice para ver los hongos, sino simplemente con una gotita de cero fisiológico.
pongo en una lámina, una gotita del flujo, una gotita del suero fisiológico, le pongo su laminilla encima y lo veo al microscopio, ¿no? Y ahí voy a ver, en caso de las garnerelas vaginales, se va a ver claramente que son como unos circulitos partidos en dos y que tienen unos pequeños flagelos que se están movilizando continuamente. El movimiento de la tricomonas vaginalis lo podemos visualizar en un examen fresco. Y otras veces podemos ver células claves, en donde vemos una célula que alrededor se han depositado un montón de gérmenes y dan una especie de anillo, ¿no? Células en anillo, células clave, que es más típico de la Garnerella vaginalis, ¿no? Y por último, si yo no tengo un criterio exacto de cuál es el tipo de flujo, o esta paciente ya tiene flujos recurrentes, de repente ya le dimos tratamiento hace 2 semanas y regresa por lo mismo. Entonces lo ideal es un cultivo de secreción, que no solo nos va a decir qué tipo de germen es, sino con qué microbio, con qué antibiótico lo vamos a resolver. ¿Okay? ¿Cómo se hace la exploración vaginal? Esto ya lo están viendo ustedes en la práctica clínica y en maquetas. Requisitos para el examen: un ambiente privado, tranquilo. Debe haber siempre un auxiliar. Ojo, que hay casos en donde las pacientes, sobre todo que es primera consulta ginecológica, se sienten violadas o agredidas por el médico, por más delicado que este sea. Y si es varón, peor. Han habido acusaciones hasta de abuso sexual, ¿no? Cuando simplemente se estaba colocando un espéculo para inspeccionar. Entonces siempre debe haber un auxiliar. Si es menor de edad, ojo, debe estar siempre un familiar, de preferencia un familiar mujer en la cabecera de la paciente, pero si no es menor de edad, entonces debemos nosotros respaldarnos con un auxiliar, la técnica de enfermería, la enfermera, alguien que nos acompañe. El trato respetuoso, informado, siempre para la paciente. Evacuar vejiga, para todo examen ginecológico, vejiga vacua, porque si no se ve un globo y no podemos palpar bien el útero y los anexos. Usar una bata que cubra a la paciente, que respete su pudor. Cuando la evaluamos, cubrir las piernas, destapamos solamente la zona que vamos a examinar. Usar una camilla ginecológica en donde debe estar en posición de litotomía, recostada muy al filo de la camilla y con las piernas dobladas y en abducción, apoyadas en las pierneras. Usar guantes estériles o limpios, tenemos esas cajitas de 100 guantes, y espéculos del tamaño adecuado. Vean, en mi época utilizaban espéculo pequeño, mediano y el grandote para las pacientes que habían tenido 3, 4, 5, 13 partos. Ahora la mayoría ya no tiene tantos partos, y es más, la mayoría tiene hasta cesáreas. Entonces procuremos utilizar los espéculos pequeños y máximo el mediano, nunca el grande, ¿no? Para colocar el espéculo hay que humedecer o entibiar, sobre todo en invierno, que el espéculo esté helado, con suerito fisiológico nada más. Hay que entreabrir los labios menores para que al colocar el espéculo no se invaginen los labios menores y le produzca dolor, ¿no? Siempre apoyarse en el periné. Recuerden que arriba están las ramas isquiopubianas, nunca se choquen arriba porque chocan el hueso y pellizcan a la piel y le duele a la paciente. Siempre apoyarse en el periné, que tiene un tejido blando, ¿no? Mantener la angulación. Recuerden que el espéculo no entra derecho ni entra en ángulo de 120 grados, entra más o menos en una inclinación de 15 grados, ¿ok? Girar así, cuando ya entran al fondo, recién lo giran y entreabren levemente para visualizar el cuello del útero y recién se fija, ¿no? Esto ya lo han visto en las prácticas. Ahora, flujo vaginal patológico. Los 3 flujos vaginales más importantes son la vaginosis bacteriana, hasta en un 40-50% de las pacientes. Vamos a ver después las características del flujo. La candidiasis, la Candida albicans, entre un 20-39%, y la vaginosis, la tricomoniasis vaginal, disculpen, entre 15 y 30%, ¿no? Vamos a hablar de la candidiasis. Vean ustedes. La incidencia, esta es la segunda vaginitis más frecuente. Recuerden que primero es Gardnerella y la vaginosis, y la segunda es la cándida. El 75% de las mujeres ha tenido o tendrá por lo menos un episodio en su vida, y el 40% más de 2 episodios, ¿no? Este patógeno es un honguito oportunista, que está en la flora normal, que está en la piel, está en el tracto digestivo, y se encuentra en la flora normal. Sin embargo, cuando hay un desequilibrio, esta levadura prolifera, ¿no? Cuando se rompe la estructura, el equilibrio, y se produce una disbiosis a nivel de los gérmenes vaginales, este desarrolla. Ahora, hay varios tipos de cándida. La más común es la Candida albicans. Hace unos 20 a 30 años era 99% Candida albicans. Ahora no. Ahora es 85% Candida albicans, que es más sensible a las terapias antimicóticas. Y hay un 15%, lo que ha aumentado, vean, de 1 ha aumentado a 15%, otros tipos de cándida. La Candida glabrata, crucei, tropicalis y parapsilosis. Y estas son las que ahora demuestran un poquito mayor de resistencia a los tratamientos antimicóticos usuales para Candida albicans. Acuérdense que cuando no se logra eliminar rápidamente, puede ser que hay otro tipo de cándida. Factores de riesgo: el embarazo, la diabetes mellitus, el hipertiroidismo,
la inmunosupresión, pacientes con VIH, pacientes trasplantados están en inmunosupresión, el exceso de antibiótico terapia y, ojo, también los corticoides, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Vean, esta es una especuloscopía donde vemos ese flujo. La paciente generalmente, ¿cómo viene? Ella viene porque le pica, tiene prurito, ardor, dolor con las relaciones sexuales, o dolor con ardor al orinar cuando la orina moja los tejidos de la vulva, produce ardor o dolor con las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, estos son los motivos por los que ella viene. ¿Qué encontramos nosotros en el examen? Encontramos que está todo rojo, congestivo, eritematoso, a veces como un punteado, como un sarpullido, con gran irritación de todo lo que es la vulva e incluso de vagina. Incluso podemos encontrar edema. Miren, aquí está todo esto, está hinchado. Edema vulvovaginal, ¿no? Y en el flujo encontramos un flujo blanco, generalmente grumoso, espeso, adherente, como requesón, que se pega a las paredes vaginales. Algunas veces más fluido, y otras veces puede estar incluso verdoso porque se contamina con otros gérmenes, ¿ya? Generalmente el flujo de la cándida solito no huele, pero cuando hay otros gérmenes sobreagregados, sí, ¿no? Entonces puede ser ese flujo espeso o también podría ser acuoso, pero esa es la característica. Y la vulvovaginitis candidiásica severa puede producir incluso que en la zona perineal hayan rajaduras. La piel, como está edematosa, se acartona y se raja. Encontramos rayas ahí, ¿no? Y otras veces encontramos la paciente con las uñas que se ha rascado porque le picaba mucho, ¿no? Entonces, en la horquilla y en el raje medio podemos encontrar eso. Ahora, existen dos tipos de vulvovaginitis candidiásica. Las no complicadas, que es lo más común, y las complicadas. Ojo, complicadas el 10 a 20% de las cándidas, ¿no? Ahora, la no complicada es generalmente la infección esporádica, infrecuente, que le viene 1 o 2 veces al año, que viene por picazón y acude inmediatamente. Algunas mujeres están hasta colonizadas ya asintomáticamente sin tener molestias, ¿no? Y el agente común de estas no complicadas, de lo más común, del 85% de los casos, es la Candida albicans, y es muy fácil de curar. El problema viene con la vulvovaginitis candidiásica complicada. Son pacientes que están con infecciones recurrentes, ya más de 3 veces al año que vienen por lo mismo. La sintomatología suele ser mayor, más molesta, ¿no? Incluye mujeres que tienen bajas de defensa por enfermedades crónicas, tuberculosis, colagenopatías, inmunosuprimidas, uso de corticoides, y en el embarazo. Recuerden que en el embarazo hay una inmunosupresión relativa, ¿no? Agente común son las cepas no albicans, ese 15%, ¿no? Y el tratamiento es más largo y aquí sí es importante dar tratamiento de pareja para evitar la recurrencia. Dos términos que deben conocer: la reinfección y la recaída. La reinfección, ¿por qué? Porque hay una reserva intestinal que hace que la zona perianal esté contaminada y de ahí durante la actividad sexual estos gérmenes regresan otra vez a vagina. Es básicamente por contaminación, por inadecuado aseo. Esto no debería existir. El otro es la recaída. La recaída ya no es porque uno no se aseó bien, sino porque hay alteración de la relación microorganismo y huésped, ¿no? Aquí hay una persistencia sistémica o local post-tratamiento, generalmente asociado a ese 15% de cándidas no albicans, ¿no? O porque hay un desequilibrio en la mujer, exceso de antibióticos, desequilibrios del pH, ¿no? Una disbiosis. Ahí vienen las recaídas. Ahora, el diagnóstico clínico es por el cuadro clínico, básicamente el examen genital. El pH no se altera, el test de Wills no se va a alterar, o test de aminas. En la prueba en fresco, con el KOH o con cloruro de sodio, vamos a ver hifas, micelios y esporas. Y el cultivo en este caso no es necesario, solamente cuando tenemos resistencia y queremos ver qué tipo es. De repente no es Candida albicans, ¿ok? Tratamiento. Vean, aquí hay una serie de tratamientos, pero que deben recordar es el tratamiento más simple y el que generalmente responde bien. El clotrimazol en tableta vaginal de 500 miligramos. Es como un Panadol grandote, ¿no? Es como una pastilla blanca, seca, sólida, como una gota grande. Trae 500 miligramos y se coloca por vía vaginal en dosis única, ¿no? Hay que avisarle que debe hacerse primero, se coloca la tableta vaginal y durante 3 o 4 días no debe tener actividad sexual, porque como es una pastilla seca va a irse deshaciendo de a poquitos y va a actuar en 3 o 4 días. Cuando hay recurrencia, entonces ya no darle una dosis de 500, darle las tabletas de 100 miligramos, que son más pequeñas, vía vaginal y por tratamientos más largos, de 7 a 14 días. Podemos usar miconazol, butoconazol. El butoconazol es uno de los que está muy de moda, viene en crema vaginal, ¿no? Es para 3 días, es el esquema usual, pero cuando hay resistencia, hasta 7 a 14 días. Cuando hay recurrencia severa, por ejemplo, aquellas pacientes de las cepas no albicans, entonces ya no basta el tratamiento tópico local, sino hay que combinar con tratamiento sistémico para disminuir esa reserva de cándidas que hay en el tubo digestivo. Entonces ahí vamos al fluconazol,
dosis de 150 miligramos vía oral en dosis única. Se puede repetir cada 3 días por 2 dosis. Se ha visto que en las pacientes que tienen infecciones a repetición, este esquema va mucho mejor. No una sola dosis, sino repetirlo 3 días después. En total 2 dosis, ¿no? Esto para las recurrencias, y no solo para la paciente, sino también para la pareja. Entonces tenemos el tratamiento tópico, que tiene una alta concentración del fármaco, tratamientos cortos, y tenemos el tratamiento sistémico para las recurrencias sobre todo, ¿no? En caso de recurrencias o pacientes que están con esto persistentemente, hay esquemas de largo plazo, como el ketoconazol o el itraconazol en dosis de 100 miligramos en vía oral diario por 6 meses, o el fluconazol de 150 miligramos vía oral que se da 1 por semana durante 6 meses, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que tienen alguna patología que los inmunosuprime, ¿no? El segundo patógeno es la tricomoniasis, ¿no? La tricomona vaginalis, su incidencia es del 15 a 30%, en Latinoamérica se describe entre 3 y 16%. La tricomona vaginalis sí es considerada una enfermedad de transmisión sexual. Recuerden que el 50% de las personas pueden estar asintomáticas. Esta es la famosa tricomona, ¿no? Vean esta forma de hojita dividida en medio con su núcleo y con unos flagelitos que los permiten movilizarse y se ve clarito en el examen en fresco, ¿no? Es un protozoo, es un trofozoito de la vía urogenital, es unicelular, es muy móvil debido a los flagelos y se incuba muy rápidamente, entre 3 días y 3 semanas, ¿no? Y se reproducen solitos, ¿no? Tienen una reproducción binaria. Factores de riesgo similares a los demás. ¿Qué es lo que encontramos en el cuadro clínico? Generalmente la paciente o no va por nada o va porque tiene bastante flujo. Dice, me ha aumentado el flujo. ¿Y qué encontramos? Un flujo amarillento verdoso, espumoso. Vean, esta es una de las características típicas de la tricomoniasis, y es debido a la movilidad de los flagelos de las tricomonas, ¿no? Flujo amarillento verdoso, espumoso. Y podemos encontrar el famoso cuello en fresa, o cervix en fresa, en donde hay todo un punteado rojizo, que generalmente es en el cuello y a veces en las paredes vaginales, ¿no? Entonces, generalmente no viene por síntomas, y estas dos características podríamos encontrar. Pero ojo, también puede venir porque produce ardor al orinar, produce uretritis, más en el varón que en la mujer, pero puede producir uretritis. Está asociada también a otras enfermedades de transmisión sexual y a EPI, ¿no? A otros gérmenes, puede estar asociado gonococo, clamidia, y esto da una infección pélvica. En la gestante se asocia también este germen a rotura prematura de membranas, y se presenta en un 20% de las pacientes. Y esta misma rotura prematura de membranas o la irritación que se produce puede producir parto pretérmino. ¿Ven? Vean cuán variado puede ser el cuadro de la tricomoniasis. El diagnóstico se hace por el cuadro clínico, el examen genital que hemos hecho. Si hacemos la prueba de pH, el pH sí está alterado, está más de 4.5. El test de WIF puede a veces salir positivo, a veces no. En el examen en fresco vemos a todos los flagelados, a las tricomonas muy móviles, ¿no? El cultivo sería el gol estándar, ¿no? Pero generalmente con el cuadro clínico tenemos bastante. El tratamiento tópico, es decir, vaginal, puede ser con metronidazol o con timidazol en tabletas vaginales por 5 a 7 días. Ojo, en el tratamiento acortado tenemos que es solo la dosis oral. Si es único episodio, podemos darle solo metronidazol o timidazol, 2 gramos vía oral dosis única. Este es el tratamiento que se promueve, ¿no? Pero cuando ya hay cuadros persistentes, entonces, o hay mayor evidencia del cuadro clínico, entonces podemos dar tratamientos largos, de 5 a 7 días. Y aquí sí, por ser una ITS, tratamiento para la pareja. Tratamiento vía oral para ella y para la pareja, vía oral. Y si hay muchas molestias para ella, además del vía oral, puede ser el tratamiento tópico, vaginal. El tercer germen que tenemos es la Gardnerella vaginalis, que produce un cuadro llamado vaginosis bacteriana, que es la patología más común, entre un 40 y 50%. Su incidencia es muy alta, ya es la causa más común de vaginitis, más que vaginitis, de vaginosis, ¿ya? Es más frecuente en la etapa reproductiva. El 80% se presenta con flujo, ¿ya? 30% solamente hay la Gardnerella vaginalis y 50% no tiene nada, ¿no? Puede ser variado. La recurrencia se presenta entre un 20 a 40% al mes del cuadro primero. Entonces es por eso dar un buen tratamiento y erradicarlo de inicio, ¿no? Entonces, estos bacilos son gérmenes anaerobios, ¿no? Dentro de todos los gérmenes que producen la vaginosis bacteriana, el más común, el que predomina, es la Gardnerella vaginalis, que es un gran variable, puede ser generalmente gram negativo. Son, como se ven acá, son bacilos muy cortos. No son cocos, no son, este parece un coco, por ejemplo, redondito. No son bacilos muy largos, son bacilos cortos, ¿ya?
son pleomórficos, pueden adoptar diferentes formas, son muy móviles y se encuentran en pequeñas colonias, en grupos, ¿ya? Y cuando rodean la célula, miren, esta es una célula, esta rosadita es una célula, y vean, esos moraditos ahí flotando son los bacilos de la garnerela. Pero cuando todos estos bacilos rodean toda la célula, parece que formasen un anillo, un aro. Al centro queda la célula media rosada y todo el contorno está rodeado por los bacilos. A esto le llamamos clue cell o células en anillo, ¿no? Que es muy característico de la Gardnerella vaginalis, ¿no? Factores de riesgo muchos: pobreza, tabaquismo, alcohol, obesidad, ¿no? Sexualmente activos, tener muchas parejas, cambio de parejas, coitos frecuentes, sobre todo sin protección, el uso de las duchas vaginales que no deben utilizarse, el DIU. Vean que entre toda la literatura salió también que en las lesbianas puede haber un riesgo relativo de 2.5 mayor incidencia, ¿no? También el uso de espermicidas que alteran o producen una disbiosis vaginal. Sin embargo, para la Gardnerella tenemos algunos factores de protección, como el ingesto de folatos, ácido fólico, calcio y la vitamina A que mejora la resistencia de las mucosas, ¿no? También la anticoncepción hormonal, más que la de depósito, ¿no? Anticonceptivos estrógenos combinados en vía oral funcionan mejor que las de depósito. ¿Qué encontramos en el cuadro clínico? Les dije que el 50% no tiene nada, no va por molestias. El otro 50% va por mal olor. Dice, tengo un mal olorcito, pero cuando me lavo con jabón, ojo, con un jabón alcalino, como si fuera una prueba de KOH, cuando me lavo con un jabón, apesto. Es como que ya no quiero ni lavarme, porque me lavo con el jabón y apesta. Porque estamos produciendo indirectamente una prueba, una sustancia alcalina que reacciona como un test de WIF, test de aminas o test de KOH, ¿no? Entonces, generalmente posterior al coito, ¿por qué? Porque el semen tiene un pH neutro. Entonces, le estoy poniendo a una vagina que tenía un pH de 3.8 a 4.2, le estoy haciendo un test de WIF, entonces ella dice, cada vez que tengo relaciones sexuales, termino apestando. Y muchos sospechan que su pareja les está sacando la vuelta, y no es, sino es este germen que se llama Gardnerella vaginalis, ¿no? También dicen postmenstruación, porque recuerden que la sangre tiene también un pH neutro, entonces al reducir la acidez normal de la vagina, si la paciente tiene Gardnerella vaginalis, el olor se va a exacerbar, o con lavados de algunos jabones, sobre todo de pH alcalino. Entonces, estas son las molestias más comunes. ¿Qué vamos a encontrar en el examen clínico nosotros? Vamos a encontrar un flujo homogéneo, a veces medio lechoso o grisáceo, que tiene cierto olorcito maloliente, como a pescado podrido. Pero si hacemos el test de WIF o el test de amina con el hidróxido de potasio al 10%, una o dos gotitas, el olor es espantosamente horrible. Una vez que lo huelan, nunca se van a olvidar. Y lo otro es que el pH está alterado, no es un pH menor de 4.5, sino aumenta entre 4.5 y 5. Si yo veo al microscopio, puedo encontrar en más del 20% células claves, ¿no? Esas células en anillos que les mostré. ¿Qué pasa en la mujer no gestante? Se asocia, la Gardnerella vaginalis y los gérmenes anaerobios que hay ahí, se asocia a otras EPIs, y sobre todo a EPIs post-procedimiento. Por ejemplo, a una paciente le hicimos un AMEU, o le hicimos una histeroscopía, o le hicimos una inserción de DIU, ¿no? Post-procedimientos encontramos que hay infección. También se refiere post-cesárea, ¿ya? En estas pacientes que tenían su Gardnerella vaginalis. En la gestante aumenta la incidencia de rotura prematura de membrana, parto, pretérmino, y se describe también recién nacido de bajo peso al nacer, ¿no? En otros casos puede producir corionionitis, sobre todo cuando hay una rotura prematura de membranas prolongada, o endometritis puerperal o infección post-cesárea, ¿no? Aquí hay criterios para diagnosticar la vaginosis. Estos son criterios clínicos. Estos son los que deben recordar, los criterios de AMSE. Esto es muy práctico. Los criterios de Nugget, por cultura general, para que sepan, pero es básicamente microscópico. Lo ve el microbiólogo. El patólogo clínico me da el test de Nugget, que muchos lo mencionan, pero no es práctico. Para ustedes, en la consulta diaria, los criterios de AMSE. ¿Qué dice esto? Uno, que voy a tener una secreción lechosa, homogénea y adherente a vagina. Dos, que voy a tener un pH mayor de 4.5, si es que tengo mi cinta de pH. Pero lo más importante, que va a tener un test de WIF positivo, el test de aminas positivo, y si hago microscopio, puedo encontrar las células clave en más de un 20%. ¿Qué es lo que yo puedo utilizar generalmente en la consulta? La secreción, el test de WIF, que necesito una botellita muy chiquita, y hasta mi cinta de pH. Las células clave ya es al microscopio. En tanto, el Nugget es puro microscopio, ¿ya? No se olviden, criterios de ANSEM vienen en el examen del capítulo. Ahora, tratamiento. Tratamiento para la vaginosis bacteriana. El tratamiento que se promueve es similar al de la tricomoniasis, tinidazol o metronidazol, vía oral, 2 gramos en dosis única.
Pero tratamientos cortos en la mujer tópicos, tenemos la clindamicina en óvulos de 100 miligramos por 3 a 6 días. En la no gestante se recomienda el tratamiento corto, 3 días. Pero en la gestante recuerden que hay cierta inmunidad disminuida y mayor adherencia de los gérmenes a la mucosa vaginal, 6 días en la gestante, ¿ya? Con este tratamiento. Y lo podemos utilizar en cualquier etapa del embarazo, ¿ya? También podemos utilizar metronidazol o tratamientos muy similares al de la Gardnerella, la de la tricomoniasis. O sea, con el mismo tratamiento de la tricomona, yo puedo eliminar la Gardnerella vaginal y siempre y cuando doy tratamiento largo, ¿ya? Vía oral 2 gramos, pero vía vaginal de 5 a 7 días. ¿No? Aquí está una tablita para que vean que el timidazol, los dos son primos hermanos, pero el timidazol es mucho más moderno, más potente, menos efectos secundarios, menos dosis. Ahora, terminamos con las 3 patologías más comunes, pero hablemos de 2 patologías que son aquellas vaginitis que encuentra, uno pone el espéculo y encuentra flujo en vagina, pero no es un flujo que se haya formado en vagina, sino es un flujo que se formó en el canal cervical y del cuello, del orificio cervical, está saliendo el flujo y contamina la vagina. ¿Cuáles son los gérmenes que me producen cervicorrea? ¿Ves? Esta es una foto en donde vemos cómo el flujo no está en la vagina, sino está saliendo del canal cervical, ¿no? Este flujo purulento que proviene del canal cervical, no de la vagina, se asocia a 2 enfermedades de transmisión sexual, el gonococo y la clamidia. El gonococo es un diplococo gram negativo, es intraleucocitario, ¿no? Y prefiere el endocervix y la uretra, el canal, ¿no? Generalmente es asintomático hasta un 50%, pero cuando nosotros lo examinamos, tanto en el varón, en la uretra, o en la mujer, en el canal cervical, encontramos un flujo purulento, o mucopurulento a veces, ¿no? A veces hay sangrado vaginal escaso, y generalmente dolor con las relaciones sexuales, sobre todo si este gonococo ascendió al endometrio, a las trompas, a los ovarios, y tenemos una EPI, ¿no? Ojo, que el gonococo también da, en el recién nacido, da una infección ocular, ¿no? Por gonococo. Por eso recuerdan que cuando nacen los bebés en la atención inmediata de recién nacido, les echan unas gotitas de Credé o de gentamicina oftálmica, es para evitar el riesgo de que este germen pueda producir una ceguera en el bebé, ¿no? El otro germen es la Chlamydia trachomatis. Es una bacteria típica muy, muy chiquitita, menos de 1 micra, tiene un cuerpo elemental infectante, y se incuba entre 1 a 3 semanas. Su cuadro clínico generalmente asintomático, pero puede dar también la cervicorrea y un cuadro de EPI, ¿no? El cuadro es similar en ambos. Cuando encontramos cervicorrea no sabemos cuál de los dos es. ¿Y cuál es la solución? ¿Qué tratamiento le doy? Tratamiento para los dos, ¿no? Entonces, otra de las vaginitis, ya para terminar, nos falta mucho, es la vaginitis atrófica. Esta es en la posmenopáusica, en la paciente que tiene hipoestrogenismo. Más común en la paciente posmenopáusica, mayores de 50 años, o aquellas que por X motivo le sacaron los ovarios antes de tiempo. De repente una paciente posaborto hizo una infección pélvica, tuvieron que sacarle el útero y le sacaron los ovarios, ¿no? Y de repente es paciente joven, pero no tiene ovarios, no tiene estrógenos. En lactancias prolongadas, sobre todo aquellas que producen amenorrea, ¿no? En estas pacientes, por el hipoestrogenismo, hay un adelgazamiento marcado del epitelio de sus capas, y por lo tanto ya no tiene elasticidad. Yo les dije que en la paciente joven con estrógenos, es como si las capas, ese epitelio poliestratificado, son gruesas y son numerosas, como 20 capas, digamos, 10 centímetros. Pero en la posmenopausia disminuye el número de capas y las capas se adelgazan. Es por eso que al ser tan delgaditas las capas, podemos ver, esos rojizos que vemos, son los vasos que están debajo de la mucosa, ¿no? Está casi transparente, ¿no? Entonces se produce sequedad vaginal, punteado rosquizo, palidez, un tejido muy adelgazado y a veces que se raja y que sangra, ¿no? Por eso podemos encontrar flujo sanguinolento y heridas, dolor con las relaciones sexuales y un pH alterado. Ya no hay ese glucógeno, esos lactobacillus que mantenían el pH ácido. Vean, esta es una esquemita simplemente para recuerden. Esa es una paciente joven, mire el epitelio poliestratificado, un montón de capas y gruesas. Cuando no hay estrógenos, entonces miren, en la vaginitis atrófica son menor número de capas y muy delgaditas, ¿no? Otra de las vaginitis raras es la vaginitis alérgica. Ojo, no es tan raro eso de encontrar, ¿ah? La vaginitis alérgica es una reacción inflamatoria de la mucosa vaginal, que eso puede producir un exudado, flujo, dolor, picazón, ardor, ¿no? Cuando da un flujo, da un exudado claro, que no huele a nada, ¿no? Es producto de las células nada más. No tiene ningún germen adicional, ¿no? Y se puede producir por diferentes sustancias. Una de las pacientes que acude a veces con vaginitis atrófica, con flujo, con ardor, e incluso con cervicitis, con eritroplasias en el cuello del útero, es por el látex del preservativo.
Hay pacientes que tienen alergia al látex de preservativo. Otras es al semen. Y solo cuando usan preservativo tienen una actividad sexual sin problemas. Pero cuando él eyacula adentro, ahí tienen el problema y terminan inflamadas, ¿no? Otros por el uso de diafragma, la copa, el capuchón, y otros determinadas sustancias. Por ejemplo, cuando hacemos un procedimiento de AMEU, nosotros solemos lavar, antes lavábamos con yodopovidona, ahora lavamos con clorexidina, pero lavamos vagina, lavamos la parte externa de los genitales, y después termina el procedimiento y la paciente se va a descansar. A veces resulta que a las 2 horas la vemos y toda la vulva está roja, edematosa, congestiva, porque era alérgico o a la yodopovidona o a la clorexidina y no nos dimos cuenta. Entonces, siempre que utilicemos estos antisépticos, después hacer un enjuague con un clorhídrido de sodio, ¿ya? Para evitar esos problemas de alergia, ¿no? Y aquí tienen una lista de todos los agentes que pueden producir vulvovaginitis, dentro de los cuales están las irritativas por productos de aseo, determinados jabones, compresas, o por alergias, ¿no? Alergias a espermicidas, a los detergentes con los que se lava la ropa interior, ¿no? A las duchas vaginales, ¿no? Y ahora, para terminar, creo que ya este es el último, manejo sindrómico. Recuerden que ustedes, en los esquemas del MINSA, como para que se manejen en todos los centros, ¿no? Centros hospitalarios, pero sobre todo en los centros periféricos, en las postas, en los centros de salud, incluso para que ni siquiera sea un médico el que lo recete, sino de repente el sanitario que está trabajando en ese puesto de salud, ¿no? Entonces tenemos el síndrome de flujo vaginal, que son las vaginitis, y tenemos el síndrome de cervicorrea, principalmente con Neisseria gonorrea y Clamidia trachomatis, ¿no? Las vaginitis mencionamos por Cándida, Tricomonas y Gardnerella. Pero cuando hablamos de manejo sindrómico, además de darle tratamiento muy simple, como vamos a ver ahora, hay que manejar las 4C. Consejería al paciente, cómo hacer el aseo para evitar las infecciones, cumplimiento, de que cumple el tratamiento. En algunos lugares le dan la pastilla en ese momento para que ahí las tome. Y tratar a los contactos también. El control, que regrese para ver después si desaparecieron las molestias, y el uso de condones como método de barrera, ¿no? Entonces, tenemos el manejo del síndrome de flujo vaginal. Si no tenemos espéculo, digamos que es un sanitario, ¿no? O de repente está el odontólogo o la enfermera nada más en el centro, en el puestito de salud que está en la punta del cerro. No tiene espéculo, entonces, si viene por flujo, pensamos, ¿es tricomona o Gardnerella? Pero si además tiene picazón, pensamos que también hay hongo. Entonces daremos tratamiento para tricomona y Gardnerella y para cándida. Si no tiene picazón, solamente tratamiento para tricomona y Gardnerella. Si tenemos un espéculo, ya está una obstetriz o está el médico general, entonces ponemos el espéculo y vamos a ver. Y si vemos el flujo como es espumoso, con mal olor, con test de aminas positivo, entonces podemos pensar, es tricomona o Gardnerella vaginalis. Pero si vemos algo blanquecino, grumoso, pensaremos, entonces es candidiásico. Y si además, como hemos puesto el espéculo, vemos que el flujo no es solamente el flujo de vagina, donde voy a tratar Cándida, Tricomonas y Gardnerella, si no veo que sale flujo purulento por el cuello, pensaré que también tiene gonococo y clamidia y daré tratamiento para los 5. Pero si yo tengo un pequeño laboratorio, porque ya es un centro de salud más grande, entonces tomaré la muestra, mandaré para el examen en fresco y para el cultivo, y según los hallazgos, si veo las Gardnerellas ahí moviéndose, las tricomonas moviéndose, diré que es tricomoniasis. Si veo pseudohifas y levaduras, diré que es hongo. Si veo las células claves, diré que es una Gardnerella vaginalis, ¿no? Entonces, y si es normal, entonces de repente este flujo no es infeccioso, sino es alérgico o es por atrofia, ¿no? Entonces, ese es el manejo sindrómico. Para tricomona y Gardnerella les dije, el tratamiento es el mismo, metronidazol, tabletas de 500 miligramos, 4 tabletitas juntas, 2 gramos, en vía oral dosis única. De preferencia, ojo, en la cena. ¿Por qué? Porque el metronidazol suele dar un poquito de náuseas. Entonces, mejor que le dé las náuseas cuando esté dormida. Si se la dan de día, de repente en el almuerzo o en la cena, van a estar nauseosos. Y ojo, no debe ingerir licor ni un día antes ni 2 días después. ¿Recuerdan ustedes en su clase de farmacología que el metronidazol y el tinidazol hacen reacción de antabús? Y da muchas náuseas y vómitos cuando uno toma licor, o un día antes o 2 días después de este tratamiento. Eso recuérdenlo siempre a sus pacientes, porque muchos toman la pastilla el viernes en la noche y se malograron el fin de semana. Entonces decirle que lo tome el lunes o martes sabiendo que no va a tomar licor en esos próximos días, ¿ok? El tinidazol es parecido al metronidazol y mejor tolerado, menos irritante gástrico. ¿Ok? Tenemos tratamiento corto. Con eso tratamos tricomona y Gardnerella. Hablamos de episodios únicos. Les dije que cuando son recurrentes, mejor tratamiento tópico y por 5 a 7 días. La Candida albicans, solamente con clotrimazol, tableta vaginal de 500 miligramos, una sola dosis, y que no tenga relaciones sexuales durante unos 5 días, unos 3-4 días, ¿no? Si es recurrente, puedo agregarle fluconazol para ella y para su pareja. Si no, simplemente con la vía vaginal.
Si la paciente no tiene actividad sexual, entonces puedo darle solo fluconazol vía oral. Ya no le daría vaginal porque no tiene actividad sexual. Y para gonococo y clamidia, para el gonococo, tratamiento más corto, ciprofloxacino, tabletas de 500 miligramos, dice una tableta vía oral. Generalmente en la práctica le damos 2 tabletas, 1 gramo de ciprofloxacino. Los esquemas dicen 500. Una sola dosis y se acabó el gonococo, se muere muy rapidito. Y para la clamidia, con episodio único, acitromicina, tabletas de 500 miligramos, 1 gramo, 2 tabletas juntas en dosis única, ¿no? Si ya tiene una EPI, ya no vale el tratamiento corto. Estos son para los tratamientos cortos para aquellos casos aislados o asintomáticos. Si ya tiene cuadro clínico, entonces el esquema para la EPI cambia, que lo vamos a ver en otra clase posterior. Y en la gestante, esto probablemente no sé si lo verán en obstetricia, pero en la gestante, cuando hay tricomono Gardnerella, no le puedo dar metronidazol en el primer trimestre. Esto se lo voy a dar desde el segundo trimestre, le puedo dar vía vaginal, y de preferencia desde la segunda mitad del embarazo, ¿ya? El mismo esquema, no se lo puedo dar en el primer trimestre, ¿ya? Aunque la teratogenia en humanos no se ha descrito, en animales sí, pero no dar en el primer trimestre. Para la Candida albicans no tengo problema con el clotrimazol o el fluconazol. Y para el gonococo y clamidia, le puedo dar ciprofloxacino, es una quinolona fluorada que no se da en el embarazo. Actúa sobre el cartílago de crecimiento, desarrollo óseo. Entonces, aquí le voy a dar ceftriaxona en ampolla, 250 miligramos en inyectable, dosis única, y acitromicina, que sí le puedo dar sin ningún problema, 1 gramo, dosis vía oral. Ya, esta es una tablita solamente para que recuerden. La cándida, que es lo más común, viene por picazón, ardor, dolor, y es un flujo grueso. En la cándida viene solo porque ha aumentado el flujo, pero lo que encontramos es un flujo espumoso, espumoso. Y en la Gardnerella vaginalis no se olviden tener siempre hidróxido de potasio y hagan su test de WIS positivo. Creo que esta es la última. Medidas de prevención. Le dice, mantener una higiene íntima adecuada, siempre lavado con agua y jabón. Yo no sé por ahí esos dichos de que las abuelitas dicen que no, que a los genitales no se echa jabón. Mentira. La mujer, los gérmenes de la zona perianal contaminan la zona vulvar. Entonces siempre agua, jabón y, ojo, algo que nadie hace, secado. La humedad favorece el desarrollo de ciertos gérmenes. Entonces lavado con agua, jabón y secado. Mínimo 2 veces al día. Al levantarse y antes de acostarse. Y si defeca, luego de defecar. Limpieza de la zona genital, siempre de la zona vulvar hacia la zona anal, nunca al revés. El cambio frecuente de ropa interior, las toallas higiénicas y sobre todo los tampones, no más de 4 horas para estos últimos. Preferir la ropa interior de algodón, eso no quiere decir que no puedan utilizar un hilo dental de nylon, no, por favor, pero preferir la ropa interior de algodón. El aseo genital precoital, recuerden que si ya no se ha aseado, durante la actividad sexual el varón puede rozar la zona perianal y perineal y llevarle sus propios microbios de un lugar a otro. Entonces, el aseo genital precoital para ambos. Y estimular la conservación de lo que es la microflora vaginal normal, sobre todo cuando se ha utilizado antibióticos por tiempo largo, ¿no? Existen unas cápsulas de lactobacillus, que cuando se ha alterado la flora vaginal o hay una disbiosis, se colocan estas cápsulas vaginales 2 veces al día por 7 días y se restablece la flora vaginal, ¿no? Y hay el tratamiento de pareja en los casos necesarios que ya los hemos mencionado. Bueno, chicos, eso es todo lo que yo les traía. A ver, para resolver algunas preguntas. Uy, no hay ninguna manito levantada. O entendieron todo o no entendieron nada. O pregunto yo. Chicos, ¿alguna pregunta? Siquiera para levantarme la moral. Vamos. A ver, Estefano, muy bien. ¿Quién levantó la mano? ¿Estefano? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Buenas. ¿Podría usar, o sea, vi que se puso ciprofloxacino para tratamiento de gonococo. ¿Podría optar por dicloxa? En el no, caso a de ver, no disponible. mira, esa es buena pregunta. La dicloxacilina sería el tratamiento largo de clamidia. El gonococo, el tratamiento es o con cefalosporinas, para la gestante, ceftriaxona de 250 miligramos intramuscular en dosis única. Para la no gestante, el gonococo se muere muy fácil. Ciprofloxacina 500 o 1 gramo vía oral dosis única. Gonococo. Para la clamidia trachomatis, yo utilizo el tratamiento corto con acitromicina 1 gramo, ¿no? Pero el tratamiento largo es con doxiciclina.
¿no? Que es una tetraciclina. El tratamiento antes era con tetraciclina, pero se tomaba 4 veces al día y era muy irritante gástrico. La doxiciclina, que es un primo más moderno, se da solo 2 veces al día, 100 miligramos mañana y noche, de preferencia después de la comida, después del desayuno y después de la cena, para evitar el ardor gástrico, ¿no? O sea, doxiciclina es para Clamidia trachomatis, no es para gonococo. ¿Alguna otra preguntita? Aarón, al haber levantó la mano. A ver, María Fernanda. Sí, doctora. ¿Podría repetir la diferencia entre el TC-WIF y el TC-COX? Creo que es... Ah, no ya, me no, claro eso. es lo mismo. A ver, Es lo mismo. la sustancia, el líquido que utilizamos es hidróxido de potasio al 10%. Eso lo pueden pedir en cualquier laboratorio del centro donde están trabajando, que les preparen hidróxido de potasio al 10%. Los laboratorios lo suelen obsequiar en botellitas tipo gotero, ¿no? Entonces, como es hidróxido de potasio, le llaman test de KOH, hidróxido de potasio, la fórmula, test de KOH. El nombre formal es test de WIF, de WHIFF, test de WIF. Pero como lo que hace el hidróxido de potasio es reaccionar con las aminas producidas por las bacterias anaerobias, entonces también le llaman test de aminas. Los 3 nombres son lo mismo, test de KOH, test de aminas o test de WIF. Ahora, Ok, doctora, lo gracias. utilizo como test para ver vaginosis bacteriana, para ver los patógenos anaerobios como la Gardnerella, ¿no? Y el olor, si yo olía un poquito feíto, cuando le echo eso, es espantoso el olor, ¿no? Pero también puedo utilizar el KOH para ver un examen en la lámina para ver hongos. Pongo un poquito en la lámina portaobjeto, pongo un poquito del flujo del vaginal, le echo una gotita de KOH, otra laminilla y lo pongo en el microscopio y veo hifas y levaduras de la cándida, ¿no? A ver, Ok, doctora, gracias. gracias. Estefano Silva volvió a levantar la mano. Sí. A ver, bajan la mano de... A ver, Estefano, ¿otra pregunta o se quedó la mano levantada? Bueno, chicos, dado lo largo de la hora, mil disculpas por la demora y nos estamos viendo el día sábado. Este sábado no tenemos conferencias. Este sábado tenemos las teorías a las 9:30 la primero y luego la segunda teoría, ¿ya? El doctor Cabrera va a recuperar su clase el día sábado a las 9:30. Marcelo, ¿levantaste la mano? Sí, doctora, buenas tardes. A ver, dime. Quería hacer una consulta con respecto al tratamiento de, en este caso ya la candidiasis principalmente. Es que había mencionado principalmente en gestantes de, no entendí muy bien, en caso del primer trimestre, ¿por qué se optaría? ¿Podría ser Ya. tinidazol No, o también estaría cándida no, contraindicado? la cándida no hay ningún problema, la cándida es con clotrimazol, lo puedo dar en todas las etapas del embarazo. Tratamiento corto, clotrimazol, tableta de 500 miligramos vía vaginal por dosis única. Pero como es un pastillón grande, es como 5 tabletas de Panadol, ¿no? Entonces, se coloca una sola vez, se va deshaciendo de a poquitos y en 3 o 4 días ya se deshizo y ya controló la infección. En vez de dar una pastillita de 100 cada noche por 5 días, ¿ya? Eso es para la cándida. Lo que yo mencioné, el metronidazol y el tinidazol, son parecidos. El tinidazol tiene más ventajas. Lo van a ver en una de las diapos, abajo les puse un comentario. El tinidazol es menos irritante gástrico, menos náuseas, menos efectos secundarios y actúa más rápido, ¿no? Entonces, tinidazol o metronidazol, cualquiera de los dos los manejo, los doy en el manejo sindrómico para lo que es tricomonas y Gardnerella. El esquema es 2 gramos de metronidazol o tinidazol en una sola dosis. Y eso se acabó. Y eso recuerden para los casos aislados. Cuando los casos son recurrentes y ahí siempre estoy con lo mismo, entonces, además del tratamiento oral, vamos a dar tratamiento tópico, vía vaginal, con una tableta de metronidazol o tinidazol vía vaginal durante 5 o 7 días. ¿Ya? 5 días mínimo, no puede ser menos tiempo. Eso en la gestante. En la gestante, el metronidazol vía oral, recuerden que el esquema es 2 gramos, no debe darse en la primera mitad del embarazo. E incluso el tratamiento vaginal no debería darse antes del primer trimestre. Existe literatura que habla de teratogenia del metronidazol, pero está descrito en animales. En la especie humana no se ha reportado. Pero sin embargo, recuerden ustedes que siempre que vamos a utilizar un fármaco, sobre todo uno que ha demostrado teratogenia en especies animales, ¿ah? Pero cuando vamos a dar un fármaco, siempre evitamos los 3 primeros meses del embarazo donde se da toda la organogénesis, ¿ok? Entonces, allí evitamos de preferencia.
Ahora, ¿qué pasa si tengo una paciente con un flujo tricomoniásico y tiene 8 semanas de embarazo? ¿La dejo hasta las 13 semanas? ¿Que le puedo dar ya vía vaginal? No. Hay literatura que demuestra que el tratamiento de la cándida, el clotrimazol en tableta vaginal de 500 miligramos, como altera la flora vaginal, como va a mejorar, va a eliminar a las cándidas, actúa una alteración, tiene una alteración a nivel del epitelio vaginal que produce cierta resistencia, y se han visto que las pacientes que además de hongos tenían tricomonas, se reduce la incidencia de tricomonas. Entonces, si tiene tricomoniasis en los 3 primeros meses, con el tratamiento de la cándida, ustedes van a reducir la incidencia de tricomonas. Pero si tiene Garnerella, la clindamicina vía vaginal sí la puedo dar en todo el embarazo. Desde el primer trimestre puedo dar clindamicina, ¿no? Solo para Garnerella, en el primer trimestre, puedo dar clindamicina sin óvulos vaginales. Para los hongos, clotrimazol. Y para la tricomonas, que no le puedo dar metronidazol, el mismo clotrimazol de la cándida me va a ayudar a reducir el flujo y la incidencia de estos gérmenes. Ya después del primer trimestre ya puedo utilizar vía vaginal todos. Y después de la segunda mitad del embarazo, vía oral también. ¿Ok? Muchas gracias, Bueno, doctora. chicos, ya, ok, muchas gracias por su paciencia y nos vemos el sábado a las 9:30. ¿Ok? Hasta luego.